Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. La crisis amenaza con llevarse por delante a dos sectores fundamentales para la economía gallega. Los astilleros, tanto de Vigo como de Ferrol, llevan meses paralizados por el bloqueo de Bruselas a dar una solución al tax list. Y la banca, esa banca que tanto necesitan los empresarios gallegos, tiene un futuro incierto con la aprobación la semana pasada del nuevo decreto sobre el sistema financiero. Para hablar de la situación económica de Galicia, para hablar de la situación que pasan las empresas gallegas en estos momentos de crisis, hemos invitado esta noche al conselleiro de Economía y de Industria, don Javier Guerra. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina, porque sé que tiene una agenda muy apretada, y bienvenido a esta casa, Popular Televisión. Encantado de hacerlo. Y como siempre, como cada martes, me acompañan cuatro profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. Está con nosotros, en primer lugar, al lado del consejero Guerra, Pepe Castro, colaborador habitual de este programa. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Buenas noches, Arturo, bienvenido una vez más. A su lado, Ana Peón, periodista también colaboradora habitual de este programa. Buenas noches, Ana. Y Jacinto Ruiz, periodista y analista político, colaborador también de Galicia Opina. Buenas noches, Jacinto. Buenas noches, Carolina. Gracias. Señor Guerra, usted viene del mundo de la empresa, ese es su cuna, digamos, su sello, y en muchas ocasiones yo le he oído decir que precisamente lo que usted podía aportar a este gobierno desde que empezó la legislatura era esa perspectiva de empresario. Estamos casi acabando la legislatura. ¿Cómo se ha sentido usted en este papel de gestor político? ¿Repetiría la experiencia o echa de menos a su empresa? Bueno, repetir la experiencia no depende de mí, depende del presidente de la Xunta, y espero haberle convencido suficientemente para que me tenga entre uno de sus colaboradores más positivos para toda su política. Hombre, vamos a ver, yo además de empresario soy economista, y a mí me interesa mucho todo el tema de economía, y me interesa especialmente la estructura económica, ¿no? Siempre me ha interesado, y bueno, en estos años he tenido la oportunidad de conocer más directamente la estructura económica de mi tierra, intentar, que es Galicia, obviamente, ya nací en Vigo, intentar aportar mi granito de arena para que esa estructura cambie y mejore, ¿no? Es verdad que me ha tocado una época muy complicada, muy difícil, y es verdad también que desde mi punto de vista muchos de los cambios estructurales, muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora son derivadas de no haber hecho cambios estructurales en momentos previos, ¿no? Y bueno, estamos intentando en este momento hacer dos cosas: trabajar con una visión coyuntural, una visión de corto plazo, porque hay muchísimos problemas que resolver, pero a la vez también construir con el medio y largo plazo y trabajar para que la estructura económica, como digo, de Galicia sea mejor, ¿no? O sea, que usted tiene voluntad de repetir. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho... Lo interpreto por sus palabras. No, yo lo único que digo es que estoy intentando hacer todo lo posible para que en estos momentos tan delicados la Consellería de Economía e Industria sea un factor positivo para la economía gallega. Si lo consigo o no, pues la valoración será del presidente y será sobre todo de los gallegos, ¿no? Yo estoy orgulloso de haber tenido esta oportunidad. Es verdad que creo que el presidente de la Xunta, cuando piensa en mi perfil, quiere trasladar a la sociedad algo que tiene que ver, que para mí es una de las carencias más importantes cuando usted habla de los problemas económicos, y creo que no se mencionan con la suficiente intensidad. Una de las grandes carencias es la falta de emprendimiento, y probablemente el que haya sido un emprendedor, un empresario, una persona que en un determinado momento tomó una decisión de montar una empresa, además de ser economista de profesión, pues yo creo que el presidente lo ha tenido muy en cuenta, y lo tuvo muy en cuenta desde el primer momento, cuando formó el gobierno, porque yo ya no le hablo hoy como consejero de Industria, sino le hablo como consejero de Economía e Industria, y se unieron en nuestra consellería dos factores: el apoyo industrial y el apoyo financiero
a las empresas. Creo que el presidente obviamente algo en su cabeza habrá tenido en cuenta mi perfil, lógicamente, ¿no? Lo veremos seguramente más adelante. Bueno, entremos, si le parece, en materia. Este fin de semana los trabajadores del Naval han vuelto a salir a la calle reclamando carga de trabajo y denunciando esa falta de contratos. ¿Cómo es posible que un sector tan puntero, porque los datos son demoledores, estábamos hablando de que en 5 años se ha perdido prácticamente el 85% del volumen de contratación, ¿cómo es posible que un sector puntero como era el naval gallego tienda a desaparecer? Bueno, primero yo no acepto que el sector vaya a desaparecer y para eso estamos trabajando todos los días. No salimos solo un día a la calle, estamos todos los días haciendo nuestro trabajo para intentar que este sector siga siendo lo que era y que tenga la importancia clave que tiene en la estructura económica de Galicia, ¿no? Evidentemente hay una suma de factores que han llevado a esta circunstancia, ¿no? Muchos de ellos es por no haber hecho, como decía antes, no haber hecho cosas en los momentos en que había que hacer cosas. Probablemente cuando hay que hacer más cosas y hay que tomar más decisiones estructurales es cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien probablemente hemos dejado ir el sector y ahora estamos pagando las consecuencias. Hay razones de todo tipo, desde la propia gestión en algunos de los astilleros privados hasta también estos sindicatos que salen a la calle nunca asumen su parte de responsabilidad también tienen las organizaciones sindicales. Es imposible que en tantos años pues, no hayan aportado más para que este sector también mejore, ¿no? Y bueno, y efectivamente el tax list, este sistema para que la gente nos entienda, de apoyo a nuestros astilleros para que puedan contratar en mejores condiciones, pues ha sido, digamos, la puntilla en un momento especialmente delicado. Hay un factor también importante que es la competencia internacional. Hay muchísimos astilleros de toda Europa que están perdiendo también su posición porque la están ganando países sobre todo asiáticos, ¿no? Que están ganando una cuota de mercado en estos últimos años, la han ganado a una velocidad tremenda. Otro factor es el factor financiero. Yo siempre digo que un barco es una estructura financiera que lleva un casco consigo, ¿no? Porque son operaciones de mucho tamaño y el que el sistema financiero esté como está, pues evidentemente limita la capacidad de contratación, ¿no? Ya le digo, son una suma de factores. Y concretamente, ¿cuál es su sentimiento con respecto al tax list en Bruselas? ¿Usted tiene la sensación de que realmente hay ahí un bloqueo? Bueno, es evidente que hay un bloqueo, no es que tengo yo la sensación, yo traslado, en este sentido no soy subjetivo, soy objetivo y doy información, ¿no? La realidad es que el comisario Almunia, que es un comisario que se supone que defiende la competencia y está defendiendo la incompetencia desde todos los puntos de vista, porque está defendiendo a unos países que no nos permite a nosotros competir con ellos en unas condiciones, nos dijo en un determinado momento, en una conferencia en Bilbao, que el sistema al que teníamos que adaptarnos era el sistema francés. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y con los mejores asesores planteamos una solución al sistema francés, se propuso, se negoció, se habló con la Unión Europea, resulta que eso no se puede aplicar porque el índice, el apoyo que significaría no llegaría ni al 1%, ¿no? Y eso pues evidentemente no permite a nuestros astilleros contratar en buenas condiciones. Y tampoco se nos está planteando ninguna solución, y de hecho el comisario probablemente se le escapó una frase cuando se reunió con el ministro que dijo, eso no era un problema de la Comisión Europea, era un problema de España. Y efectivamente es un problema de España, es un problema de Galicia, pero es un problema de competencia y por lo tanto es un problema del comisario. Tendremos que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo, no nos vale la respuesta de que no hay solución y desde la Xunta hemos tomado iniciativa en muchísimos momentos y ahora le pedimos al Gobierno de España, al presidente del Gobierno, que ponga, digamos, el valor de España en la Unión Europea delante de la Comisión, porque este sector no se puede caer y nos hace falta contratar a la mayor brevedad posible, ¿no? Eso no quiere decir que una vez que se resuelva este problema esté resuelto el problema del sector naval. Hay algunos aspectos que no se han tenido en cuenta en todo este últimos meses en este proceso, por ejemplo el tema de la financiación que yo les mencionaba. El gobierno anterior de España había liquidado el Fondo Patrimonial de Garantías, el fondo que permite contratar a barcos. La Xunta de Galicia ha conseguido que el gobierno actual siga manteniendo el Fondo Patrimonial de Garantías, sí, y tenemos la mayor aportación de todas las comunidades autónomas es la aportación de Galicia, se multiplicó por 5 la aportación en estos últimos 3 años. Por lo tanto, después tendremos el problema de la financiación de los barcos. Pero bueno, ese es otro problema que ya llegará en su momento, ¿no? Conselleiro, uno de los ejes prioritarios de su estrategia es la internacionalización de las empresas gallegas. ¿Usted cree que el empresario gallego es consciente de la absoluta necesidad de abrir mercados exteriores?
Bueno, primero, es objetivo de la Consellería de Economía e Industria y de este consellero no contarle cuentos a los gallegos, no contarle historias. Probablemente por el venir de donde vengo, yo tengo una mentalidad bastante práctica. Y a los políticos muchas veces se nos critica, y con razón, por grandes discursos, ¿no? Porque hacemos grandes discursos y no concretamos las cosas. Bien, ¿qué puede hacer una comunidad autónoma realmente por ayudar a las empresas? Lo que usted me decía. Mire, yo puedo dar discursos sobre la deuda europea, puedo hablar sobre el diferencial del tipo de interés, puedo hablar de todo eso, pero no puedo afectarlo de forma directa. Sin embargo, sí podemos afectar a 3 temas, básicamente. El emprendimiento, apoyar al emprendedor, la innovación, apoyar la innovación empresarial, y la tercera y muy importante es la internacionalización. Y lo hacemos por convencimiento y lo hacemos porque no queda otra posibilidad. Es decir, el mercado nacional, cualquier empresario que me esté escuchando sabe perfectamente que está limitado, y si no nace ya una vocación de necesidad de salir a mercados internacionales, pues no tenemos nada que hacer. Por eso estamos poniendo mucho énfasis en el mundo de la internacionalización. Hemos multiplicado por 4 el presupuesto que se dedicaba, era un presupuesto ridículo, el que se dedicaba con anterioridad, hemos multiplicado por 4, y a cualquier emprendedor que me esté escuchando, a cualquier empresario, desde el momento en que decide tomar el paso de salir, o dar el paso de salir al mercado internacional, hasta el momento que cobra, tiene instrumentos por parte de la Xunta de Galicia para poder acompañarle en ese proceso. Para salir a los mercados exteriores es clave ser competitivo, ¿no? Claro. Entiendo que para ser competitivo es clave aplicar políticas de innovación. Explíquenos, hay un programa que es el programa Interconecta, creo, sí. Se han puesto sobre la mesa 60 millones de euros. ¿En qué consiste este programa? Bueno, por eso hablo de internacionalización e innovación todo junto. Uno no puede salir al mercado internacional si no tiene capacidad competitiva, y para tener capacidad competitiva hay que innovar, por lo tanto es todo uno. Efectivamente lo estamos uniendo este acompañamiento al empresario con un empuje de la vocación de innovación empresarial, y quiero dejar constancia de la frase empresarial, porque en Galicia se dedicaron muchísimos recursos a la investigación, al I más D más I, nos quedamos en la I grande, llegamos a la D, ya era más pequeña, y la I nos olvidamos de ella. Y nosotros lo que queremos es que esa I, la I de la innovación, sea la clave, porque la I es la que permite cerrar el ciclo, es decir, si hacemos economía de lo que inventamos, es decir, vendemos lo que investigamos, podremos seguir investigando. Por eso somos la única comunidad de España, solo hay 2 comunidades de España que han hecho este plan Interconecta, vinculado al mundo, directamente dirigido al mundo de las pequeñas y medianas empresas, para motivar su innovación empresarial y para cambiar un concepto que yo creo que es fundamental en Galicia y que es necesario ser cambiado. Había el concepto de la innovación por la subvención. ¿Qué tiene usted para mí? ¿Qué me tiene para subvencionar? Y queremos cambiarlo por un concepto completamente diferente, que es la innovación por convencimiento. ¿Qué trae usted para la sociedad? Y la sociedad le va a apoyar. Pues miren, hemos puesto estos 60 millones de euros de fondos europeos. Los fondos europeos no estaban siendo utilizados, solo cuando llegamos en el gobierno en el año 2009, solo se utilizó el 5% de todos los fondos de los 300 millones de euros que teníamos disponible, ahora estamos al 50%, y estamos disponibilizando esos fondos europeos más fondos de la Xunta para que las empresas hagan proyectos empresariales de innovación, es decir, proyectos empresariales que se van a aplicar a productos que se van a vender y por lo tanto van a generar riqueza. De hecho, es curioso cómo están argumentando por diferencia ahora las empresas sus proyectos empresariales. Fíjese la diferencia. En vez de venir a pedir subvenciones, nos traen un planteamiento de lo que van a aportar con sus ventas gracias a estos proyectos a la sociedad. Cuánto se va a cobrar de IVA, cuánto se va a cobrar de impuestos sociales, y nos dicen, cuanto más invierto en esto, más voy a pagar yo y por lo tanto el ciclo se cierra. Eso es exactamente lo que se pretende. Por lo tanto, Interconecta ha apoyado 26 proyectos empresariales. El índice de inversión de las empresas ya supera el 50%, es convencimiento puro de que ese proyecto es imprescindible para ellos. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas, unidas a centros tecnológicos. En Galicia tenemos 4 centros tecnológicos de altísimo nivel y queremos que todo eso funcione, como le digo, por convencimiento y no por subvención. Es una imagen muy optimista la que da en un momento en que la verdad el panorama es bastante negro, ¿no? Vamos, si le parece, a la parte financiera y mi
Mi última pregunta, antes de dejarle el turno a mis compañeros. Preferentes. El último decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, según algunos analistas, habría un resquicio, digamos, a encontrar una solución al caso de los afectados por este tipo de productos bancarios. ¿Cuál es la situación en este momento? Déjeme decir que yo no le he dicho a nadie que hay brotes verdes en ningún sitio. Lo que digo es que hay que esforzarse mucho y solo trabajando, innovando, internacionalizando, las empresas tendrán posibilidades de éxito futuro. Yo no le prometo a nadie que estoy viendo la luz al final del túnel, porque sería... No, pero yo me aferro a esa... Claro. No, todos los días recibo muy buenas noticias. Hay muy malas noticias y todos los días recibo muy buenas noticias. Mucha gente quiere echar adelante proyectos empresariales novedosos, innovadores, pequeños por ahora, pero yo no digo que está la solución a la vuelta de la esquina. Digo que emprendimiento, innovación e internacionalización son la clave de lo que nosotros podemos realmente aportar, ¿no? Usted me habla de las preferentes. Miren, las preferentes es un problema gravísimo y es un problema que a nosotros nos afecta de forma especial porque afecta a miles de gallegos consumidores, porque nosotros también tenemos la responsabilidad en la Consellería de la parte de consumo, unas 70.000 personas afectadas, pero no todas ellas afectadas de la misma forma, para ser sinceros. Hay algunos que sabían perfectamente, yo mismo he tenido esa experiencia personal, sabía perfectamente que tenía un tipo de interés diferente o tenía determinadas condiciones. Hay algunos de ellos que efectivamente han sido afectados en su buena fe. A esos el Gobierno de Galicia los está defendiendo con todas las armas que tiene. Y tenemos un objetivo muy claro, que reciban su dinero de vuelta, el dinero que habían invertido. Ese es nuestro primer objetivo. Después hay un objetivo, digamos, en paralelo, que es que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponde. Pero no al revés, vamos a pedir las responsabilidades y después no cobramos el dinero. La gente lo que quiere, necesita sus ahorros. Galicia está buscando cómo devolver esos ahorros. Galicia hace lo que puede, por cierto, porque nosotros no somos los responsables ni de las emisiones, ni tenemos responsabilidad sobre la legislación de esas emisiones. Entonces, para contestarle, ¿qué puede hacer Galicia a corto plazo para resolver ese problema? Hemos propuesto el arbitraje. El arbitraje es un sistema igual, similar al judicial, donde las dos partes se ponen de acuerdo sobre una solución. Desde Galicia es la que estamos fomentando esa posibilidad, porque es la única que depende de nuestra propia responsabilidad. Y eso lo estamos poniendo en marcha, somos la única comunidad autónoma que lo hemos hecho. Galicia es la comunidad de España con más arbitrajes de todo tipo de problemas de consumo, que no es un tema menor. Y aquí estamos intentando hacer esto, estamos haciendo oficinas de información en muchos pueblos de toda Galicia, en pueblos y villas de toda Galicia, para que la gente tenga total información. Estamos trasladando las denuncias a la CNMV, que es la responsable de estas circunstancias, y estamos también, en aquellos casos donde vemos que hay algún problema realmente grave, colaborando con el fiscal para que tome las decisiones que le correspondan al fiscal. Pero, como le digo, nuestro objetivo es conseguir que la gente reciba su dinero de vuelta. Y permítame, para acabar, porque este tema es importante, en Galicia hay un problema añadido con esta circunstancia, que es que la mayor parte de las personas afectadas lo son porque invirtieron sus ahorros en preferentes de o CaixaNova o Caixa Galicia en su momento, en este momento Nova Galicia Banco. Nova Galicia Banco tiene una situación especial y es que su mayor accionista es el FROB. Somos los españoles, quiero decir, es el Estado. Es el Estado, sí. Eso hace que la Unión Europea limite la capacidad de decisión, la capacidad de resolución del problema a Nova Galicia Banco. Nova Galicia Banco, seguro, y estoy convencido de ello y sé de buena fe que es así, estaría dispuesta a solucionarlo probablemente más rápidamente posible. Pero nos volvemos a topar con el comisario de la competencia, que dice que, y en una carta que le manda el presidente, que dice que los inversores, y considera a los inversores de las preferentes como inversores, deben de pagar las crisis del sistema financiero. Y solo permite devolver el dinero a los inversores teniendo en cuenta el valor de la preferente en este momento más un menos 10%. Eso no resolvería el problema de la gente y nosotros no lo podemos aceptar y de hecho no lo aceptamos. Por lo tanto, por eso, la única solución que le queda a la comunidad autónoma a corto plazo, que no es la que nos gustaría, la gustaría sería enviado a la cuenta corriente de forma inmediata. Pero como eso no es posible, estamos hablando de una decisión judicial que no es el proceso judicial normal del tiempo que ustedes ya se pueden imaginar, que es el arbitraje. Y lo estamos explicando. Y veo mucha irresponsabilidad por parte de algunos responsables políticos, que dicen que son responsables políticos, diciéndole a la gente cosas que son absolutamente falsas.
Yo respeto que una persona vaya al arbitraje o no, pero el arbitraje los dos tienen que estar de acuerdo para llegar a una solución. Y esto es la clave, no, si va al arbitraje he escuchado que solo cobrarán el 40%, al contrario. Es decir, la solución que plantea la Unión Europea sería devolverle el valor de las preferentes actuales, que se cotizan, por lo tanto ustedes lo pueden ver, el valor de las preferentes, más o menos un 10%. Eso no es la solución. Por lo tanto, vamos a seguir empeñados en este tema, tenemos una reunión en estos días con los afectados y vamos a seguir trasladando la solidaridad del Gobierno de Galicia, que le digo, tiene un problema especial porque Nova Galicia Banco está en las circunstancias en las que está. Bien, abrimos, si le parece, un turno de palabra. Pepe, por favor, empiezas tú. Bueno, vamos a ver, consejero, es cierto que usted no habló de brotes verdes en ningún momento, pero se deduce de sus palabras cierto optimismo, es decir, que algo se mueve en el mundo empresarial. Yo no le voy a preguntar por el mundo empresarial porque yo creo que quedó bastante claro, pero con la que está cayendo, con la prima de riesgo como estuvo ayer, con la bolsa por los suelos, con el déficit que tenemos, con la recesión en la que estamos metidos, con el paro, con el sistema financiero hecho un desastre, ¿usted realmente está asustado? No, asustado no, es la palabra, preocupado y proactivamente preocupado sí, mucho. Me ha tocado vivir este momento y lo asumo porque es mi responsabilidad. Probablemente hubiera sido mucho más agradable venir aquí en otros momentos y abrir centros tecnológicos que no valían para nada y los había que cerrar, habría que hacer planes que no servían para nada, no, me ha tocado este momento y no pasa absolutamente nada. Yo se lo pregunto porque en este páramo de malísimas noticias de todos los días, yo creo que los más viejos del lugar ya no recordamos cuándo fue la última noticia positiva que recibimos de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en medio de este páramo se echa de menos realmente una voz autorizada que transmita a la población un poco de optimismo, ¿no? Piensa además, Rubini, el gurú este de la economía, acaba de decir que no es descartable que España se vaya del euro detrás de Grecia. Y Krugman ayer decía también negros pronósticos para la economía española. Entonces, en este mar de penalidades, de pesimismo absoluto de la población que está absolutamente deprimida, se echa de menos una voz que insufle un poco de optimismo, ¿no? Sí, optimismo sí, pero engañar no. No, con cautela. Yo acabo de venir ahora mismo de hablar con un empresario, viniendo hacia aquí, hacia sus estudios, y ese empresario le va bien, le va realmente bien. Y le preguntaba, ¿cómo te va? Y me dice, bien. ¿Qué está haciendo? Pues evidentemente saliendo fuera a mercados internacionales. Esta empresa es una empresa reconocida por la forma de innovar. Innovar no quiere decir, este señor en particular que estoy pensando no es un ingeniero aeronáutico de telecomunicaciones, no, es un señor que todos los días piensa en cómo rediseñar su empresa, ¿no? Entonces yo lo que digo es que hay un camino, en este momento hay empresas gallegas muy importantes que están fuera y que están saliendo y que tienen éxito. Lo que yo no creo que sirva de nada en este momento, sinceramente, y también lo digo como ex empresario, mientras esté en funciones, vamos, como consejero, estar quejándose todo el santo día diciendo es que esto va mal, esto es un hecho, pero es que va mal para todos, por lo tanto también hay oportunidades para todos, ¿no? Entonces yo nunca, por responsabilidad, no puedo trasladar un optimismo desmedido, digo que hay un camino, hay una solución, y es verdad que hay malas noticias, pero yo le digo, también hay, por ejemplo, en Galicia estamos exportando más. En este momento hay un 11% más de empresas exportadoras que en el año 2009. 539 empresas han empezado a exportar en condiciones regulares desde el año 2009. Eso es una magnífica noticia. Galicia tiene un balance comercial positivo. ¿Por qué no empeñarnos en esto? Le daba el dato de la innovación. Me preguntaban, ¿tienen convencimiento los empresarios de que la internacionalización ya no es un gasto, es una inversión? Le acabo de dar el dato. Hay un proyecto donde los empresarios ponen ya el 50%. Bueno, pues esos son datos que llevarán a que tengamos, probablemente, como dice el presidente, yo sí lo creo, que de aquí en Galicia saldremos antes si somos capaces de hacer todo esto, ¿no? Además de todo, hay una cosa que sí que puedo decir, para poder presentarme delante de unas cámaras y hablar a la gente con cierta credibilidad. Nosotros en el gobierno hemos hecho algo que están haciendo, que han hecho las empresas también, que es poner las cuentas en orden. Es decir, no gastar lo que no tenemos. Y eso creo que la gente lo valora y se da cuenta que su gobierno es solidario con lo que está haciendo
en su propia empresa y que ahora tiene más posibilidades para dedicar a lo que realmente hay que dedicar esfuerzos, ¿no? Y eso en Galicia lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy muy preocupado, no voy a negar, en sectores especiales, por ejemplo el sector naval, muy preocupado, y también estoy muy preocupado, cuanto más preocupado estoy, menos depende de nosotros la solución. Quiero decir, en el sector naval estoy muy preocupado porque dice la Unión Europea, no porque la Xunta no haya hecho su trabajo. Y esto, hombre, yo quiero trasladar esto a los empresarios y a los autónomos, a los pequeños comerciantes, de qué responsabilidad la tenemos y mucho, ¿no? Bien. Arturo, por favor, adelante. Sí, por lo que está diciendo, tenemos bastante dependencia, digamos, estamos bajo la batuta de Europa. Y yo muchas veces me he preguntado, cuando se habla de Europa y de lo que nos está mirando, si usted tiene la sensación de que los dirigentes europeos de la Unión Europea tienen capacidad, o a veces estamos considerando que cuando dice un dirigente europeo una cosa es como si eso fuese indiscutible. No es posible que tengamos muchos dirigentes en Europa que no tienen la capacidad y la competencia necesaria como para ocupar ese cargo. Bueno, la verdad es que el mundo está en un momento especialmente complejo, ¿no? Me preguntaba antes también, la situación de crisis actual no tiene parangón en toda la historia. Yo no viví el año 29, pero como economista me he leído algo al respecto. Yo creo que el grado de complejidad, por el tamaño del problema y por las circunstancias actuales, no se ha producido nunca. Por lo tanto, es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que los economistas estamos para explicar el pasado, ¿no? Me hablaba de premios Nobel que dicen que, no sé, me hubiera gustado que hubieran escrito previamente lo que hubiera pasado y que hubiéramos sabido todos lo que va a pasar, ¿no? Es una circunstancia excepcional la de Europa. Yo creo que también tiene que ver con algo en que la sociedad tiene que reflexionar mucho, que es la cultura del esfuerzo. Quiero decir, es verdad que estamos en momentos muy delicados, pero yo recuerdo pues, a gente mayor que yo, pues, a mis abuelos, hablando de sus momentos y salieron adelante, ¿no? Y es verdad que bueno, ahora hay muchísima más complejidad, pero todos tenemos que tener claro que todos tenemos que aportar, ¿no? Yo veo mucha gente que habla de las responsabilidades de los demás y poco de la responsabilidad propia, ¿sabe? Y tengo estos derechos, pero no sé qué responsabilidades tengo. Pues todos tenemos responsabilidad en este tema en Europa, ¿no? Y se habla de falta de liderazgo político. Bueno, es que, ya le digo, imagínese usted 27 países, más de 400 millones de personas, con una determinada, en algunos casos con hasta limitaciones y con unas determinadas formas de hacer que se han ido consolidando a lo largo de mucho tiempo. Y en un mundo globalizado, donde los sistemas son mucho más flexibles en otros países, bueno, todo esto encajarlo no es fácil. Que el comisario nos diga, ustedes no tienen capacidad para hacer esto, ustedes no pueden hacer barcos o construir o reparar. Yo es que a veces dudo de la capacidad de esa persona para poder decirnos esto. Yo creo, usted tiene razón, pero mucha menos capacidad tiene para decirnos que nosotros no podemos hacer barcos siendo comisario de la competencia y permita a otros hacer barcos en condiciones de diferencia competencial con nosotros. Eso sí que creo que no puede hacerlo. O sea, lo que tiene que velar es porque si este señor es un holandés, usted un portugués, un francés, un alemán y un español, lo que le está pidiendo el Gobierno de Galicia es que cuando vayamos a vender nuestro barco tengamos las mismas posibilidades de apoyos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que velar el comisario. Por eso nosotros le decimos en este momento que lo primero es que España negocie esta situación de forma urgente. Ya saben que somos del mismo color que el partido que sustenta el gobierno, pero eso no quiere decir que no tengamos que pedir responsabilidades. Por supuesto, lo tienen que hacer. Pero segundo, es prepararse por si la Unión Europea no toma la decisión que a nosotros nos parece justa para defendernos en todos los ámbitos posibles. Y la tercera es algo que este consejero lleva desde algún tiempo diciéndolo a este sector, es preparar para denunciar nuestra posición, denunciar a otros que tengan una posición de incompetencia, o sea, que no están trabajando en los mismos niveles de competencia que nosotros. Eso en el caso de que la respuesta no sea positiva, lógicamente, porque si estamos todos en las mismas circunstancias, será trabajo de los gestores de los astilleros, de los trabajadores de los astilleros, de la innovación, de la internacionalización, de que tengamos éxito o no, y no le podemos echar la culpa a la Unión Europea, ¿no?
Ana, por favor. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle dos cuestiones. La primera, todos los gobiernos cuando toman posesión, cuando inician su mandato, siempre hablan de la necesidad de eliminar trabas para la creación de empresas. A mí me gustaría saber qué ha hecho la Xunta en este sentido durante estos 3 años. Y volviendo al tema de Almunia, decía usted que en el tema del tax list, Almunia dice que no es un problema de la Comisión Europea, que es un problema de España. En vista de la actitud que tiene Joaquín Almunia, que no olvidemos que fue ministro del Partido Socialista, en su bloqueo en temas tan importantes como el del tax leaks o el de las ayudas a los afectados por las preferentes, ¿no puede ser que Joaquín Almunia sea en estos momentos un problema para España, y concretamente un problema para los gallegos? Bueno, que es un problema es obvio, ¿no? O sea, la verdad es que está... Pero miren, no solo es un problema porque no encontremos una solución, sino por la actitud de no querer llegar a un acuerdo. Se dice que España no ha remitido ahora un documento, que hace falta un documento ante la Unión Europea con nuestra propuesta. España no lo ha hecho, porque en la Unión Europea, para llegar a un acuerdo, cuando se llega a un acuerdo entre técnicos es cuando sale el documento, porque si no, negaría una propuesta de España, lo cual sería todavía peor, una propuesta oficial de España. Bueno, por lo que yo sé, y estoy bien informado, la posición es inflexible, quiero decir, no es que encontremos una solución, es que no nos da ninguna solución. Por lo tanto, por eso decimos que tenemos que ir un poco más allá, y efectivamente en este momento tenemos un problema, que en la Unión Europea tenemos dos, el tema de las preferentes, con una carta que la verdad es que clarifica mucho la posición, ¿verdad? Lo explica muy claro, y con el tema del tax list. Usted me habla de la aplicación de las normativas comunitarias para facilitar la creación de empresas. Mire, Galicia fue la primera comunidad autónoma, la primera, y en plazo, que aplicamos, que pasamos la normativa Bolkestein a nuestra regulación, por ejemplo, en el ámbito del comercio. Fuimos la ley de comercio, que llevaba 20 años en ejecutar, sin cambiar, se cambió y aplicamos la normativa comunitaria ya en la propia ley. Después en todos los regímenes de la Dirección General de Industria se está aplicando la normativa comunitaria al máximo posible, es decir, estamos motivando especialmente la declaración responsable por parte de las personas, un fontanero o una persona, cualquier persona que quiera empezar en una profesión que tenga que ver con la normativa comunitaria, hace su profesión, empieza a desarrollar su profesión y hace una declaración responsable. Es decir, estamos aplicando la normativa a la mayor velocidad posible, ¿no? Y de hecho uno de los grandes retos que tenemos es motivar el emprendimiento, ¿no? Y hay una ley de emprendimiento en este momento que está siendo elaborada y yo espero en un par de meses que esté ya preparada para llevar al Parlamento para motivar, como les decía, para facilitar que los emprendedores tengan pues mucho más fácil montar esa empresa. Bastante tienen con pensar en cómo vender que encima que la administración sea un problema, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Se habla mucho, no sé si su pregunta viene por la apertura del comercio, por Madrid y todo esto. Aquí en Galicia, ya le digo, después de 20 años hemos aplicado una normativa donde ya está recogida la normativa europea, pero desde luego desde el punto de vista del comercio, Galicia tiene unas particularidades diferentes a Madrid. Yo en ese tema soy poco conocedor, tengo una cierta autoridad moral, y en Galicia el comercio, y sobre todo en las villas, genera riqueza, genera vida, incluso en las propias villas, y tenemos que defenderlo, tenemos que apoyarlo en la medida de lo posible, ¿no? No es lo mismo que en una gran ciudad donde es muchísimo más fácil incluso el traslado de un sitio para otro, ¿no? Y aquí estamos apoyando al pequeño comercio en ese sentido. Jacinto. Bueno, gracias por estar aquí. Yo no sé si está ligado con esos brotes verdes que de alguna forma ya forman parte de algunas frasecillas hechas en la economía, pero tras los recortes y los posibles errores en la gestión de la crisis, Europa parece que va a modificar un poco su política económica y, según se habla, prepara un proyecto en el que piensa invertir 200.000 millones concretamente en infraestructuras, nuevas tecnologías que realmente... ¿En qué medida esto podría afectar a España y Galicia en su cambio? Y luego una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Usted ha dicho hace un momento, optimismo sí, a la pregunta de mi compañero Pepe, engañar no. Sin embargo, la opinión de la sociedad española es que los políticos que nos gobiernan, no es de partido, sino habitualmente lo que utilizan es el engaño como
no sé si como incapacidad porque no saben lo que va a pasar o como forma de obtener beneficios de ellos. Bueno, bien, esto de hablar con el nos majestático es un tema complicado. Yo no hablo en nombre de los políticos, yo hablo en nombre de una persona que tiene una cierta vocación política por servicio a... Pero usted forma parte de un gobierno. A su tierra, sí, por eso mismo este gobierno, fíjese cómo lo he explicado, y mire que yo tengo que hablar con empresarios todos los días, con pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? ¿Cómo me podría presentar yo delante de unos pequeños y medianos empresarios que las están pasando canutas, que no encuentran financiación, porque en esto probablemente no nos hemos parado suficiente, porque se da justo el círculo vicioso perfecto, quiere decir, no hay mercado y además no hay financiación. Fíjese cómo me puedo plantear yo estar delante de ellos, tener una cierta autoridad moral si no tuviera detrás mía pues toda la política que yo no llamo ajustes, que yo no llamo recortes, sino ajustes que hemos tenido en el gobierno de Galicia. Es decir, si a mí un empresario me viera derrochar el dinero público, me viera no buscar la mayor eficiencia en nuestros recursos, me viera, como le decía, con centro tecnológico, por ejemplo, el del textil, que los empresarios textiles no lo querían para nada, me viera montando la Fundación de la Calidad Industrial, que costaba 900.000 euros, y tirando el dinero, entonces yo pues probablemente me iría o teniendo gabinetes el doble o teniendo 5 consellerías más, pues la gente me diría, oiga, pero ¿usted qué viene a decirme aquí? Queremos darle esa credibilidad a la gente. Equivocarnos, por supuesto que nos equivocamos y podemos tener percepciones equivocadas de la realidad y a veces tenemos que corregirlas. Pero desde luego honestidad, creo que estamos afrontando esta crisis de cara y los gallegos saben, yo creo que este gobierno está haciendo todo lo posible, por primero, una vez que ajustamos, esto es como una familia, los que nos están entendiendo lo pueden escuchar. Una puntualización sobre permite, ajustes a la baja es igual a recortes. No, porque yo puedo decirle que recortar es cortar donde a lo mejor hace falta y ajustar es coger lo que tengo y lo que puedo gastar y unirlo y decir, oiga, mire, esto es lo ajusto, ¿y sabe para qué? Pues aquello que se dice, dar un paso para atrás para después coger fuerza para adelante, ¿no? Porque mire, hoy ustedes me han preguntado por Interconecta. Somos solo 2 comunidades autónomas en toda España que lo hemos podido firmar. ¿Sabe por qué? Porque Galicia tiene credibilidad y tiene crédito y por lo tanto he podido negociar con el Gobierno de España esos 60 millones de euros, porque Galicia va a aportar su parte y la tiene, porque hemos hecho esos ajustes previamente. Y así le puedo dar infinidad de ejemplos, por ejemplo en la educación, con mi compañero de educación, con el tema de las tasas universitarias. ¿Por qué? Porque hemos hecho los ajustes en 3 años, como hacen algunas empresas. Por cierto, como hacen los buenos empresarios. Los empresarios van viendo cómo evolucionan las cosas y van apagando la luz, ya me entienden lo que quiero decir, reduciendo todos aquellos gastos que le pueden permitir estar en mejor condición de competir. Por lo tanto, yo no acepto la palabra recorte, creo que la palabra es ajuste. Si recortásemos en algo que fuera imprescindible, pues eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que estamos haciendo desde el primer momento. La gente que nos crea, no, pues mire, yo no sé, la verdad, eso sabe que lo va a determinar, pues cuando el presidente considere, lo van a determinar las urnas, ¿no? Es verdad que... Una matización, si me permite, yo no he dicho en ningún momento que el consejero de Economía e Industria de Galicia haya falseado la verdad. He dicho que los políticos, he dicho que en tono majestático, no dicen la verdad habitualmente, y si quiere, le recuerdo algunos casos, pero creo que a lo mejor sería separarnos en el tema del IRPF, en el tema del IBE, en el tema de... O sea, es así, entonces ha sido porque no sabía lo que se iba a encontrar o porque realmente eso le beneficiaba. Si quiere entramos en otra polémica, pero yo no me estaba refiriendo a usted. Yo estoy encantado de estar con ustedes, vengo a tratar de explicar. No me estaba refiriendo a Javier Guerra, que en ningún momento creo que efectivamente la Comunidad de Galicia es una de las que de alguna forma, por eso está ahí, por eso ha ganado y por eso está ahí, ha dicho más la verdad y una oculta. Pero yo he dicho los políticos que gobiernan en carácter general. Esa puntualización es necesaria. Perfecto, yo solo lo que le quiero decir es que es verdad que es un hecho cierto, que las personas no tienen una buena perspectiva de sus políticos, está en todas las encuestas, y bueno, pues probablemente por eso nos tenemos que esforzar más todavía para decir la verdad en momentos claves, en momentos difíciles. Yo sinceramente le digo, sin querer tampoco polemizar mucho, no he visto ninguna mentira más histórica que haber estado empezando una crisis, en medio de una crisis, negarla. Eso me parece de una responsabilidad tan grande, y yo lo veía en Madrid, yo fui diputado en Madrid. Cierto. Le puedo, a los españoles, a los gallegos, solo que cojan el presupuesto del año 2008 o del año 2009, ver cómo cualquier empresario, cualquier
tendero, cualquier autónomo decía esto ya no empieza a ir bien y los ingresos se subían un 14, un 15%, cuando eso no era posible. Eso nos ha llevado a la situación actual. ¿Que de eso lo tengamos que pagar todos los políticos? Sí, pues sí, puede ser que lo tengamos que hacer, pero cada uno hace lo que tiene que hacer. Y esperemos que nosotros, los gallegos, nos valoren para aportar positivamente a la credibilidad de los políticos, ¿no? El problema es que lo pagamos todos los españoles. Sí, no, esa es la desgracia. Esa es la desgracia. Señor conselleiro, una última pregunta, muy brevemente, no me gustaría que se fuese sin hablarlo, y además usted mismo lo ha recordado, tema de financiación. Nova Galicia Banco ya comunicó que su intención de provisionar 1.109 millones de euros y continuar con su proyecto en solitario. Me gustaría conocer su opinión. ¿Usted cree que es aún viable y posible el proyecto de Nova Galicia Banco en solitario? Bueno, ¿Vamos a evitar la subasta? Primero, Nova Galicia Banco está en manos de directivos que tienen mucho prestigio y que saben lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es una garantía. Y en ese sentido, en Galicia, Nova Galicia Banco está mucho mejor que otras cajas que estaban en circunstancias. Sin embargo, la agencia Fitch le ha rebajado el sí, rating, bueno, ¿no? tampoco se puede olvidar que todo el sistema financiero español está bajo revisión y por lo tanto Nova Galicia no va a ser una excepción una isla dentro de ese sistema, ¿no? Bueno, primero eso, decirle que yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, son gente prestigiosa y que está haciendo lo posible, tienen un plazo de tiempo hasta el mes de septiembre para conseguir esa recapitalización. Es verdad que en el sistema financiero es donde más cambios se están produciendo a mayor velocidad. Yo creo que ni los premios Nobel ya son capaces de explicar la cantidad de cambios que se están produciendo. Y mire, yo creo que sería deseable, desde luego y así lo quiere el Gobierno de Galicia, de que haya una institución financiera lo más vinculada posible a Galicia, ¿no? Y Nova Galicia Banco nace vinculada a Galicia y esperamos que se pueda mantener. ¿Que es difícil? ¿Que las circunstancias son difíciles? Pues sin duda, son difíciles y las decisiones que se están tomando en los últimos días van en una línea, probablemente de dificultar también la vida de estos gestores de Nova Galicia, pero también de buscar una solución la más rápida posible a un problema fundamental de los pequeños y medianos empresarios, que es la financiación, ¿verdad? El sistema financiero necesita ser reconstruido, pero de forma, ya lo está haciendo, pero de forma inmediata, porque de todo esto que hablamos en la teoría, al final, en la sucursal del banco, el pequeño empresario encuentra dificultades para concretar su crédito que le necesita para financiar, para salir al mercado internacional. Y a mí esto me preocupa especialmente y es probablemente la parte más complicada en este momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Nova Galicia Banco, pero bueno, está en manos de los directivos en seguir adelante hasta el mes de septiembre. Conselleiro, señor Guerra, muchísimas gracias por su participación en Galicia Opina. Nos ha quedado muy corto el tiempo, hay un montón de otras preguntas, pero bueno, espero que vuelva y podamos hablar de más temas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y a su disposición. Ustedes, por favor, no se vayan porque volvemos, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y seguimos con temas de actualidad. Hasta ahora.